La verdad revelada. Lo que nadie sabía de Aatai y Serinei. Agárrense porque esto va a ser fuerte. Seamos honestos, todos pensábamos que lo de Aatai Ulusoy y Serinei y Sarkaya era cosa del pasado, ¿verdad? Que lo suyo ya estaba más que enterrado, que cada uno por su lado, siguiendo sus vidas. Pues olvídense de eso. Porque parece que el fuego entre ellos no solo no se ha apagado, sino que está que arde de nuevo. Y esto no me lo invento yo, que hay miraditas, hay encuentros, y hay salseo del bueno. A ver, piensen en esto. Serinei siempre tan discreta, siempre tan cuidadosa con su vida privada. Y Aatai, bueno, Aatai es Aatai. Un bombón, pero un enigma. Y de repente zas. Empiezan a verse juntos. No en eventos públicos, no para dar entrevistas, no. En plan, secreto. En plan, nadie se entere, por favor. ¿Y saben qué? Eso solo puede significar una cosa, que hay algo importante volviendo a pasar. Yo, para ser honesta, creía que habían terminado en malos términos, como suele pasar con las parejas de famosos que rompen. Que cada uno se guardaba rencores y listo. Pero lo que yo sospecho ahora, viendo las últimas pistas, es que la conexión entre ellos es mucho más profunda de lo que imaginábamos. No es solo una chispa pasajera. Es algo más. Algo que los une, que los atrae de nuevo a pesar de todo. ¿Se acuerdan de cuando estaban juntos? Madre mía. Eran la pareja de moda en Turquía. Todos los ojos puestos en ellos. Y se separaron, y el mundo del corazón se quedó en shock. ¿Por qué? Pues nunca nos lo dijeron del todo, ¿no? Siempre hubo rumores, especulaciones, pero la verdad oficial se la guardaron para ellos. Y ahora parece que están dispuestos a darle una segunda oportunidad a esa verdad. Porque vamos a ver, si fuera algo casual, si fuera solo para despistar, no se estarían dejando ver así, con esa complicidad que se nota hasta en las fotos de lejos. Hay una química ahí, una nostalgia quizás. Una sensación de que algo quedó inconcluso. Y a veces las cosas inconclusas vuelven. Vuelven con más fuerza, ¿no creen? Lo que yo creo que está pasando es que después de un tiempo, se han dado cuenta de que lo que tenían era especial. Quizás se precipitaron al terminar, quizás las presiones de la fama, los rodajes, los viajes, todo eso los separó. Pero ahora, con más madurez, con más experiencia en sus carreras, quizás ven las cosas de otra manera. Quizás se dan cuenta de que su nosotros era mejor que su yo. Mucha gente dice que esto es solo una estrategia de marketing, para crear expectación. Y sí, en el mundo del espectáculo todo es posible, no voy a negar eso. Pero si fuera solo eso, ¿no sería un poco predecible? Lo que yo siento es algo más auténtico. Algo más humano. Como dos personas que se han querido de verdad y que por las circunstancias se separaron, pero ahora sienten esa necesidad de volver a intentarlo. Es que piensen en el impacto. Si Aatai y Serinei vuelven, el universo turco va a explotar de alegría. Y de salseo, claro. Imagínense las portadas, las entrevistas, las redes sociales, sería una locura. Pero más allá de eso, yo creo que lo que les importa a ellos no es tanto el ruido exterior, sino lo que sienten el uno por el otro. Y ahí está el misterio, ¿no? ¿Qué pasó realmente esa última vez que se vieron? ¿Qué les hizo decir, hasta aquí? Y ahora, ¿qué les hace decir, vamos a intentarlo de nuevo? Porque si te vas, es por algo. Y si vuelves, es porque ese algo te ha tirado de nuevo hacia atrás. Yo me imagino la escena. Se cruzan, se miran, y es como si nada hubiera pasado. Ese brillo en los ojos, esa sonrisa que solo el otro entiende. Y de repente la rutina, la vida, la distancia, todo se desvanece. Y solo queda esa conexión que, al parecer, nunca se rompió del todo. La verdad revelada, la verdad que muchos se empeñan en ocultar o en ignorar, es que el amor, cuando es real, tiene esas rachas. Tiene sus altibajos. Y a veces lo que parece un final, es solo un punto y seguido. Y parece que Aatai y Serinei están a punto de escribir ese siguiente capítulo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta vez será para siempre o es solo un fuego fatuo?